En el video anterior dejamos funcionando el proyecto a medias, sin ninguna ejecución real en la base de datos. Ahora veremos cómo enviar los datos desde nuestra capa web a nuestra capa de servicio. Veremos que el login está comentado. Eliminaremos toda la información previa e instanciaremos el servicio, llamado usuario service. Para ello colocaremos usuario service punto usuario servicio client servicio igual new usuario service punto usuario servicio cliente. Con esto ya tenemos la referencia de nuestro objeto de servicio. Ahora en nuestro boolean preguntaremos si es válido. Si hiciera esto será nuestro servicio punto es usuario válido y le enviaremos el usuario y la contraseña. Como lo haremos desde nuestro servicio de login. Para ello lo llamaremos como login formulario.username login formulario.password. Ya tenemos la referencia que nos devuelve el servicio si es que es el usuario válido o no. Ahora, simplemente en vez de llamar a la capa de negocio que ya no existe, llamaremos a nuestro boolean que nos dirá si es válido o no. Con esto ya tenemos el login implementado con el servicio. Ahora, nos vamos a nuestro servicio y vemos que al insertar usuario recibe un objeto de tipo usuario. Como ya no tenemos la referencia a la capa de negocio, simplemente le enviaremos un string, que será el XML con la información. También lo haremos en la implementación de la interfaz. Y en la implementación crearemos un nuevo usuario, el cual lo inicializaremos en null. Luego crearemos o instanciaremos, obviamente tenemos que darnos cuenta que los nombres de las variables no choquen, si no vamos a tener un error en el programa. Ahora, tenemos que obtener el string y deserializarlo a un objeto de tipo usuario. Para ello utilizaremos la clase XML serializer, el cual llamaremos deserializar y lo instanciamos como nuevo XML serializer, que va a ser de tipo usuario. Siempre recibe el tipo por parámetro. Si no lo enviamos no va a saber qué tiene que deserializar o serializar. Revisemos que está todo bien escrito y agregamos el using. Ahora nosotros deberemos tener un screen reader que va a leer el string que nosotros le enviamos para pasárselo a nuestro deserializador. Para ello instanciaremos un string reader llamado reader que va a ser igual a new string reader y por parámetro le enviamos el string que debe leer. Agregamos el using de system.io y finalmente le decimos que nuestro usuario va a ser igual a un usuario. Debemos castearlo porque lo que retorna el deserializador es un objeto que puede ser de cualquier tipo. Y al deserializador le decimos que deserialice el usuario que está en nuestro reader. Y luego a nuestro usuario le decimos que lo cree. Este es el usuario que está en la capa de negocio. Este es el usuario que ejecuta los datos en la base de datos, no como el que nosotros vamos a enviar serializado, que es una capa intermedia que solo se utiliza para enviar y recibir objetos. Ahora, en nuestro formulario de agregar usuario, tenemos nuestro método de insertar usuario. Todavía no aparece ningún error debido a que no se ha actualizado el servicio. Para ello, nos vamos a nuestro servicio, clic derecho, y colocamos actualizar referencia de servicio. Esto va a ir a nuestro servicio que debería estar funcionando y obtiene toda la información y actualiza nuestra clase.
Como ya teníamos el usuario creado de nuestra capa intermedia, vamos a simplemente serializarlo. Para esto utilizaremos la misma clase que utilizamos para deserializar. A esto llamaremos XML serializer, llamado serializer, que va a ser igual a nuevo XML serializer. Recuerden siempre enviar el tipo de clase que nosotros queremos serializar o deserializar, como lo haremos con la instrucción typeOf y entre paréntesis la clase o el tipo de objeto que enviamos, que en este caso es usuario. Para serializar, nosotros necesitaremos escribir, por ende crearemos un string writer, llamado writer, que va a ser igual a nuevo string writer. Agregamos el using y a nuestro serializer le decimos que serialice y al decirle que serialice le debemos enviar dos parámetros: dónde guardar la información, que va a ser nuestro string writer, y qué información queremos serializar, que va a ser nuestro objeto usuario, con toda la información que nosotros ya hemos ingresado en él. Luego de eso, colocamos bool se insertó, que va a ser igual a servicio.insertarUsuario de nuestro writer, o sea, donde está nuestro XML serializado.toString. No olvidar que el servicio debe ser cerrado, por ende, al finalizar todas las instrucciones, llamamos a servicio.close. Vemos que tenemos un error. Vamos a limpiar y vamos a generar. Y vamos a actualizar la referencia de nuestro servicio. Todavía nos da errores, todavía dice que hay errores en la compilación. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que nuestro usuario servicio, nuestro servicio no está ejecutado, o sea, no ha mostrado la información reciente. Para ello lo estableceremos como proyecto inicio y nuestra clase lo estableceremos como página principal. Como nos dice que hay errores, por ahora comentaremos la línea de código y ejecutaremos el proyecto. Nos abrirá la ventana de servicio y agregará el servicio a nuestro servidor, Internet Information Service. Como podremos ver, al método de insertar ahora le llega un parámetro string. Paramos la ejecución del servicio y en nuestra capa web, clic derecho, actualizar referencia de servicio. Descomentamos el código, ejecutamos, o mejor dicho, eliminamos la parte del método que nos da error y lo volvemos a escribir. Servicio.insertarUsuario writer.toString, o sea, le enviamos el string del objeto usuario serializado. Ejecutamos. Como no hemos cambiado el proyecto de inicio, se vuelve a ejecutar el proyecto de la librería. Ahora lo establecemos como proyecto principal y lo ejecutamos. Ingresamos un usuario y contraseña válida, que ha sido el mismo que hemos tenido hasta ahora, y esto llamará al método del servicio, y el servicio nos retornará true. Ahora nos vamos a inicio y agregar usuario, y error. ¿Cuál es el error que nos dice que falta el objeto de esa región? Esto pasa en nuestro formulario de agregar usuario, que tenemos las referencias de los data source a nuestra capa de negocio en el cual devuelve los arreglos. Esto lo deberemos cambiar y será la capa de servicio la que nos entregará esta información. Para ello nos iremos a nuestra interfaz de servicio y agregaremos los métodos correspondientes que nos van a devolver la lista de regiones y la lista de comunas. Para ello devuelvo un list de región y un list de comuna. Y el nombre va a ser diferente. Obviamente que el listar comunas debe obtener un ID de región como parámetro. Al igual que nosotros enviamos un string, estos arreglos se devolverán en formato string, debido a que deberemos serializar y deserializar todas las variables.
Cambiamos los nombres de los métodos para no tener problemas en las implementaciones. Ahora nos iremos a la implementación de nuestra interfaz y colocaremos la opción de implementar métodos de la interfaz. Y podremos ver que tenemos el listar usuario, listar región y listar comuna. Copiaremos el contenido del método listar usuario y lo eliminaremos. Y el contenido de ese método lo pegaremos en el nuevo método de listar usuario grid. Dentro de este método voy a serializar la información que me devuelve la colección. Lo haré igual que lo hicimos con usuario, que XML serializer es igual, o sea, llamado serializer igual a nuevo XML serializer. Y el tipo que va a enviar va a ser una lista de usuarios. Instanciaremos nuestro string writer llamado greeter, que va a ser igual al nuevo string writer. Luego al objeto serializer, o sea que serialice, lo guarde dentro de nuestro writer el objeto que nosotros acabamos de crear o la lista de objetos que acabamos de obtener. En este caso se llama usuario collection.obtener usuarios. Y retornamos el greeter.toString. Haremos lo mismo con listar región y listar comunas por región. Una vez terminado de escribir los métodos, vamos a establecer como proyecto principal nuevamente nuestro servicio y apretaremos ejecutar. Con esto publicaremos el servicio en nuestro servidor de aplicaciones. Con todos los métodos ya listados ya sabremos que nuestro capa web al actualizar la referencia tendrá la referencia a estos nuevos métodos. Cerraremos la ejecución y nos iremos al formulario de agregar usuario. Pero antes de eso actualizaremos la referencia del servicio para poder tener acceso a todos los métodos del mismo. En nuestro formulario de agregar usuario eliminaremos los data source debido a que ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque llenaremos la información dependiendo de los datos ingresados o obtenidos desde el servicio. Nos iremos al código y eliminaremos la referencia del data source desde el código también. Este es el código del ASPX, no del C#. Guardamos, nos vamos a diseño y nos vamos al code behind del formulario de agregar o al archivo C# del formulario de agregar. En el método pageLoad vamos a preguntar si no es postback, o sea, si es que es la primera vez que se carga. Instanciaremos un objeto de tipo usuario service, llamado servicio, que va a ser igual a new, usuario service.
Como la información que nos llega del servicio es un string, lo deberemos deserializar para pasarlo a un list o transformar el string XML a la lista de regiones en este caso. Crearemos el objeto llamado deserializar. Recuerden que hay que pasarle un typeOf. Y el typeOf es de list de región. Ahora, tenemos que crear un string reader que va a ser el que va a leer la información que nos llega desde nuestro servicio. El string reader llamado reader va a ser igual al nuevo string reader y lo que le llega por parámetros va a ser nuestro servicio punto obtener región o listar región. Recordar que es un método, así que necesita paréntesis, paréntesis. Con esto el servicio ya nos está devolviendo la información de la lista de regiones y nosotros la estamos incluyendo dentro de nuestro reader. Ahora vamos a crear la lista de regiones, un list de región llamado listRegion, que va a ser igual a nuestro deserializar.deserializer, nuestro string reader. Ahora, nuestro dropdown list de región llamado ddl región, el data source va a ser nuestra lista de regiones. Y finalmente llamamos a databin, que va a tomar la lista de regiones y le va a incluir en nuestro dropdown list. Tenemos un error debido a que no hemos casteado la data. Para ello pondremos un paréntesis, paréntesis, delante del objeto de deserializar y dentro del paréntesis colocaremos list de región. Ejecutamos el proyecto, pero nos lanzará el servicio ya que no hemos cambiado el proyecto principal. Para ello cerraremos la ventana del servicio, nos iremos a nuestra página web, clic derecho, establecer como proyecto de inicio. Ejecutamos el proyecto. Nos vamos a agregar usuario y veremos que ya están todas las regiones de nuestra base de datos. Pero falta nuestra región, que no hay nada por ahora. Para ello detendremos nuestro servicio y haremos doble clic en el dropdown list de región. Y ahí se ejecutará el método selectIndexChange, o sea, si es que se ha seleccionado algo adicional a lo que está ahora. Para ello crearé un int llamado value, que va a ser de nuestro dropdown list o el objeto que envía el evento, el selectedItem.value. Esto es un string, así que lo deberemos parsear a int. Esto nos va a devolver el valor que tiene el índice seleccionado de nuestro dropdown list a nuestro variable. Ahora llamaremos a nuestro servicio nuevamente, ya que todas las llamadas tienen que pasar por el servicio. No podemos saltar directamente a la controladora porque no tenemos referencia a ella. Como el servicio devuelve todos los objetos serializados en XML, cada llamada que yo reciba información deberé deserializar y en cada llamada que yo envíe información al servicio deberé serializar. Y así todos los objetos se transforman en XML y se utilizan para la comunicación entre servicio y capa web. Bueno, dicho esto, ya hemos creado nuestro deserializador. Ahora creamos nuestro string reader que le enviaremos el resultado del servicio .listar comuna por ID región y le enviamos el int de ID región. Luego de eso, creamos la lista de comunas llamado lista comunas que va a ser igual a deserializer.deserializar y entre paréntesis nuestro string reader. Obviamente deberemos castear, si no nos dará un error. Ahora, nuestro ddComuna.dataSource va a ser igual a la lista que nos acaba de llegar desde el servicio y llamaremos al método de binData para que según el XAML tome el ID y el campo. Esto fue visto en videos anteriores
y fue hecho automáticamente por Visual Studio. Ahora veremos que hay solo una región, por ende, como no se cambia la selección, no se ve nada. Vamos a ingresar unas regiones adicionales. Y también unas comunas adicionales. Actualizamos el proyecto debido a que los cambios fueron solo en la base de datos y ya vemos que aparecen más regiones. Seleccionamos una región y veremos que cambian las comunas que existen en ella. Ahora ingresaré los datos en el formulario ya creado. Colocaré todas las comunas o todos los usuarios para ver si el nombre no ha sido usado. Agrego un nuevo nombre. Agrego el root, el dígito verificador y el correo, la edad y la contraseña. Presionamos guardar y veremos que nos dice que el usuario se ha insertado correctamente. Nos vamos a nuestra base de datos y ya vemos que el usuario está en la base de datos. Recuerden que la información fue enviada desde la capa web al servicio por un XML serializado y la respuesta del servicio a la capa web fue mediante otro XML serializado, o en este caso una variable booleana. Si nosotros quisiéramos enviar data extra, deberíamos hacerlo por un XML. Aquí podemos ver que el usuario y contraseña son enviados en duro. ¿Qué pasa si el día de mañana no quiero usar el usuario y contraseña, sino que quiero usar otro elemento, como por ejemplo el mail y la contraseña? Debería hacer un cambio en la implementación del servicio. Bueno, si yo utilizo un string de XML, no es necesario. Para ello, vamos a crear un serializador y vamos a serializar nuestra variable. Y esa variable se la vamos a enviar al servicio. Dentro del servicio o de la interfaz del servicio,
cambiaremos el string usuario y string contraseña por un string usuario, el cual va a ser el objeto serializado de usuario. Y en la implementación del servicio, deserializaremos o cambiaremos primero la firma para que sea igual a la de la interfaz, si no, esto no va a funcionar. Ya nuestro usuario va a ser igual al método de deserializar usuario, ya que siempre vamos a estar serializando y deserializando usuarios, porque no creamos un método que haga eso por nosotros. Y así cada vez que necesitemos obtener nuestro usuario, lo vamos a integrar. Para esto, o la integración de este método, queda de tarea para ustedes, debido a que es serializar y deserializar un objeto de tipo usuario. Ahora en nuestro if lo comentaremos por ahora y ejecutaremos el servicio para que se actualicen las referencias del mismo. Veremos que está nuestro método de login que recibe un string. Ahora en nuestra capa web haremos clic derecho, actualizar referencia de servicio. Descomentaremos nuestro if y recuerden que siempre el servicio tiene que ser cerrado. Haremos lo mismo en todos los demás métodos debido a que se nos había olvidado. Ejecutamos el proyecto. Bueno, se nos olvidó cambiar nuevamente el proyecto de inicio. Lo cambiamos y ejecutamos el proyecto. Nos vamos a agregar usuario y ya podremos agregar usuario. Ahora deberemos colocar la tabla o el grid view con todos los datos de todos los usuarios que se han insertado. Para ello nos vamos a nuestra clase de grid view y descomentamos los métodos. Pero antes de eso, llamaremos o instanciaremos a nuestro servicio, que va a ser el que nos va a traer todos los datos de todos los usuarios. Obtendremos el listado, que va a ser igual a servicio.listar usuarios. Deserializaremos el contenido, al igual que lo hemos hecho anteriormente. Acá, al poner el type of de lista de usuarios, nos daremos cuenta que tenemos un pequeño problema en nuestro proyecto, debido a que no hemos cambiado los namespace. Si se fijan, cuando yo le pongo using, me dice usuario.negocio, que esa es la librería de negocio. Nosotros deberemos referenciar a nuestra librería web. Si se fijan, podremos tratar de colocar el using, que corresponde, pero esto no nos dará resultado debido a que aún sigue habiendo un error en los nombres. Podremos cambiar o podremos colocar usuario librería.usuario y también nos daría error debido a que no existe el namespace. Vamos a ver nuestra referencia. Está la referencia de nuestro usuario librería web. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el error que está pasando? Bueno, el error que está sucediendo es debido a que al copiar y pegar las clases de nuestra librería web, o sea, de nuestra usuarios negocio a nuestra librería web, los namespace o los nombres de espacio
se mantuvieron exactamente igual. Este problema es grave si es que se ocupa en un proyecto grande. En la actualidad nosotros no nos había dado problema porque no era 100% necesario. Pero para tener una buena integración, nos iremos a cada una de las clases y en la parte de namespace cambiaremos el nombre de usuario negocio a usuario librería web. Ahora volviendo a nuestro método de cargar datos GridView, vamos a instanciar la lista de usuarios desde el string reader que nos llegó. Ejecutamos el proyecto y veremos que nos da error debido a que todavía existen referencias a usuarios negocios, a usuario.negocio, siendo que debería ser la referencia a librería web. Eliminamos el using y volvemos a importar la clase. Ejecutamos el proyecto, o antes arreglamos la última referencia. Y ahora sí, ejecutamos el proyecto y veremos que nos va a dar un error. Este es un error debido a que los datos que estaba recibiendo la grilla de usuario eran datos de tipo usuario grid, no tipo usuario. Por ende, deberemos modificar nuestro servicio. Pero antes de eso, le diremos a nuestro parser que los datos no son usuarios, sino que son usuario grid. Recuerden que esta clase también está en nuestra librería web. Ahora, nos iremos a nuestro servicio y cambiaremos el de serializar o por obtener usuario grid. Ejecutaremos y nos dará error nuevamente, debido a que el deserializador no puede deserializar una lista de usuarios por una lista de grilla. Esto nos pasó por no cambiar el type of de nuestro deserializador. Cambiamos el type of y ejecutamos. Ya podremos ver todos los datos de nuestra grilla. Con esta modificación hemos podido ver que cuando se modifica la información dentro de un método de un servicio, no es necesario republicar el servicio, debido a que esta información, o debido a que los datos o las instrucciones que se ejecutan dentro de un método de servicio, no es necesario publicar porque no se ha cambiado ninguna interfaz. Ahora como tarea queda integrar el modificar, el eliminar y todo lo que es estadística.